Si yo te preguntara, ¿cuál ha sido la situación más retadora que has enfrentado con éxito? ¿Qué me dirías? ¿Alguna situación en tu trabajo? ¿Algún problema familiar? ¿Alguna relación? ¿Alguna enfermedad? Y si has identificado esta situación, ¿me podrías decir cuál fue la clave del éxito? ¿Por qué lograste superarla? Yo he tenido varios retos en la vida, entre ellos ser emprendedora, algunos temas familiares. El poder embarazarme incluso fue un reto importante para mí. Y me ha tocado también el privilegio de coachar a varios directores respecto de aquellos éxitos o aquellos obstáculos que han tenido que manejar de manera asertiva. Y déjenme platicarles una situación interesante que me tocó vivir incluso en pandemia. Tenía yo a Carlos, director, y a Eduardo, director. Y ambos directores tenían las mismas características, parecidos en personalidad, situaciones familiares, incluso trabajaban en la misma industria. Y algo que me llamó mucho la atención es que por un lado Carlos, cuando empezó la pandemia, empezó a verse tranquilo, empezó a verse empoderado, tenía a ser como mucho más reflexivo en las decisiones que tomaba, incluso lo llegué a ver optimista. Por otro lado, Eduardo lo veía mucho más preocupado, incluso con ataques de pánico y altamente resistente a los cambios y por supuesto a volverse adaptable. En este sentido, me llamó mucho la atención el poder identificar cuáles eran aquellas características que Carlos tenía que lo estaba haciendo ser mucho más empoderado, mucho más efectivo. Y tuve la oportunidad de acercarme con Carlos. Carlos, ¿qué es aquello que te está dando esta valentía, este recurso para poder superar todo esto? Y Carlos me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y me dice, es que la pandemia me dio la oportunidad de verme por primera vez en el espejo. Y en este sentido, como ustedes saben, para mí el autoconocimiento es un recurso poderosísimo para poder disparar recursos para la efectividad. Y de ahí surgió mi interés en poder adentrarme mucho más, el entender cuáles eran estos ángulos que yo tenía que ver en el espejo para poder enfrentar la adversidad con éxito. Y estos ángulos se dieron de manera mucho más puntual y mucho más profunda en una investigación que trabajamos acerca de resiliencia. Para la Organización Mundial de la Salud, la resiliencia es la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse e incluso salir fortalecido ante la adversidad. Bajo este concepto, disparamos esta investigación que nos dio como resultado 7 dimensiones de la resiliencia. Y te invito ahora a que nos veamos en este espejo. Conozcamos cada uno de estos 7 ángulos para poder trabajar en nosotros mismos y salir fortalecidos. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Crees que puedes? Si te ponen un proyecto o alguna tarea difícil, ¿confías en ti mismo? ¿Crees que saldrás vencedor? Esta dimensión se llama confianza en ti mismo. Y aquí, ¿cómo te ves? ¿Qué tanto estás cerca de la gente? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un familiar, a un amigo? ¿Qué tan conectado estás? ¿Qué tan cercano te sientes hacia la gente que te rodea? Esta dimensión se llama conexión. ¿Y tú, cómo te ves? ¿Qué tan flexible eres? ¿Cómo te sientes cuando las cosas cambian y no puedes hacer nada? ¿Qué tan adaptable te vuelves? ¿Qué tanto te gusta mantenerte en la rutina? ¿O eres abierto y espontáneo para poder ser más efectivo? Esta dimensión se llama adaptabilidad. ¿Y tú, cómo te ves? ¿Qué tan determinado y terco eres para conseguir lo que quieres? Cuando las cosas se ponen difíciles, tienes más energía y te vuelves mucho más enfocado a cumplir con lo que te propusiste o te das por vencido.
¿Qué tanto buscas el cómo sí y no los pretextos? ¿Qué tanto te empoderas cada vez que puedes? Esta dimensión se llama determinación. ¿Y tú? ¿Cómo te ves? ¿Qué tanto te cuidas en el día? ¿Cuántas horas te dedicas a ti mismo, a tu bienestar y a estar mejor? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un vaso de agua, que descansaste, que te conectaste con tus pensamientos y tus emociones? Esta dimensión se llama autocuidado. ¿Y tú? ¿Cómo te ves? ¿Qué tanto ves las cosas buenas de lo que te pasa? ¿Qué tan optimista eres? ¿Qué tan agradecido eres de las cosas que vives? Y aquí no se trata de ser un optimista idealista, sino más bien de una persona positiva que busca siempre sacar lo mejor de las cosas. Esta dimensión se llama positividad. ¿Y tú? ¿Cómo te ves? ¿Y tú? ¿En qué confías? ¿Qué tanto crees en ti mismo? ¿Qué tanto valoras las cosas? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué legado quieres dejar? Esta dimensión se llama autotrascendencia. Y aquí, ¿cómo te ves? Hemos hecho con una serie de reflexiones un paseo en este espejo, viéndonos de manera mucho más cercana desde diferentes ángulos. Y vale la pena que sigas reflexionando en estas preguntas para poder entender en qué dimensión necesitarías trabajar. Es importante que podamos volver a enfatizar que el valor que nos da toda esta reflexión es volver a poner en la mesa el valor del autoconocimiento. La única forma de poder ser más resiliente, de salir fortalecido, es que no dejes de verte en tu espejo. Muchísimas gracias, espero que esta información te haya sido de mucho valor y te invitamos a que nos visites en resilientest.com para que con un diagnóstico efectivo puedas entender estas 7 dimensiones y generar un plan de acción. Danos like y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.